Las aventuras de Tintín. Por Dios, qué buena peli. Un poco de contexto. Cuando era chico, en la biblioteca de la escuela había varios libros de Tintín. Yo en ese momento me pasaba leyendo y Tintín era lo que más me gustaba. Así que se podrán imaginar que cuando me enteré que iba a salir una película estaba más que emocionado. Y obvio en ese momento no tenía idea de quién era Peter Jackson. De Spielberg seguramente tenía una noción igual. El tema es que la película me encantaba. La vi varias veces de chico y antes de verla de nuevo para este video la volví a ver hace un par de años. Y la verdad es increíble. Las aventuras de Tintín es una película del año 2011, hecha por un Dream Team de cineastas. La dirige Spielberg, la produce y codirige Peter Jackson, Edgar Wright es uno de los guionistas, la música es de John Williams, las fotos de Kaminsky, el colaborador usual de Spielberg, y el reparto es increíble. Yo creo que si no sabes que Daniel Craig hace del villano Sakharine, no te das cuenta. Pero si hay un actor que destaca es Andy Serkis como el Capitán Haddock. Y bueno, los amigos Simon Pegg y Nick Frost son Hernández y Fernández, o Thompson y Thompson para los Yankees. Pero ¿no es muy random que a los Yankees les haya pintado hacer una película que adapta un cómic belga? Bueno, medio que sí. La historia en realidad es muy interesante. Resulta que cuando Spielberg hizo la primera película de Indiana Jones, la crítica europea empezó a compararla con los cómics de Tintín. A Hergé, el autor de Tintín, le encantó Indiana Jones, y Spielberg quedó enamorado de Tintín. Entonces, Hergé, que nunca le gustaron las adaptaciones que hicieron de sus cómics, supo que Spielberg era el único cineasta capacitado para adaptar su personaje tan querido. Pasaron varios años y el proyecto quedó estancado, hasta que el amigo Peter Jackson se sumó a Spielberg porque era muy fanático de Tintín. Y ahí se les ocurre adaptar la historia, no como una película animada 2D, ni como un live action, sino como una película de motion capture. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? A mediados de los 2000 se llenó de este tipo de películas, como Monster House, Marta necesita mamás, o las películas de Robert Zemeckis tipo El Expreso Polar, Un Cuento de Navidad o Beowulf, que sí, todas se ven bastante uncanny, pero por alguna razón Tintín no. Es como que encontraron el punto medio perfecto entre caricatura y realista. Y hay un meme recurrente que es que la película de Tintín es básicamente la mejor película de Uncharted, porque bueno, la verdadera película de Uncharted terminó siendo esto. Y lógicamente también hay comparaciones a Indiana Jones, algunos diciendo que es la mejor película de Indiana Jones desde La Última Cruzada. ¿Y qué decirles? Tienen razón. La historia trata de Tintín, este periodista colorado que tiene un perro llamado Milú, o Snowy para los yankees. Cuestión que el amigo se ve envuelto en una búsqueda del tesoro junto al Capitán Haddock, el descendiente de un pirata que escondió todo su oro. La película está basada en 3 cómics de Tintín: El Cangrejo de las Pinzas de Oro, que toma más que nada la introducción del Capitán Haddock, El Secreto del Unicornio, que es todo el misterio de los barcos, y El Tesoro de Red Rackham, del que se toma más que nada el final. Antes de comenzar, no olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para no perderse cuando subo uno nuevo. También acuérdense que tengo un Instagram donde aviso cuando subo video y un Letterboxd donde pueden ver qué tan gordo cine soy. Arrancamos. Después de una intro muy épica, la película abre con un pintor dibujando a Tintín, a quien todavía no vemos. Este pintor es un homenaje a Hergé, que si les interesa cómo fue la creación de Tintín y la vida de este tipo, que fue muy complicada, les recomiendo este video. Es genial. Milú ve a un hombre de guantes que se roba las billeteras de la gente. Si así de inseguro piensan que es Bélgica, imagínate cómo retrataría en Latinoamérica. A Tintín se nos lo presenta primero con su retrato, que es exacto el del cómic, y luego le vemos la cara. ¿Vieron lo bien que se ve? No tiene ningún tipo de sentido. Tintín sale a buscar a Milú y se para frente a unos espejos en los cuales ve este barco. Tengo que decir que la música de esta película es perfecta. No hay chance en lo inspirado que estaba John Williams. El aura misteriosa que genera solo con la banda sonora. Es como que todos estaban comprometidos a hacer la mejor película de aventuras posible. Cuestión que Tintín ve este barco a escala, el Unicornio. El feriante menos vivo. Tintín se compra el barco, en lo que cae este tipo a intentar comprarlo y le advierte que se está metiendo en algo turbio. El tipo se va y aparece este señor, Sakharine, que creo que nunca existió un personaje con tanta pinta de villano. Lo que es gracioso es que se parece a Steven Spielberg. Sakharine intenta comprar el barco, explicándole que adquirió la mansión Marlinspike y que el barco era parte de la herencia, pero se terminó perdiendo. A Tintín esto no lo conmueve un choto, así que se lleva el barco con él. La verdad que tremendas ganas de meterse en un quilombo tenía el pibe. Me encanta que la película no pierde un segundo, te va introduciendo al mundo de la película mientras ya comienza el conflicto. Tintín llega a su apartamento intentando descubrir qué es lo que tiene de especial el barco. Mientras vemos recorte de diario de sus aventuras, un gato se mete por la ventana y empieza a hacer quilombo mientras Milú lo persigue. Sin querer, Milú tira al barco y uno de los mástiles se rompe, haciendo que este cilindro se vaya para el fondo del mueble. Tintín se va a la biblioteca, donde descubre que el Unicornio fue un barco que se hundió atacado por piratas y que tuvo un solo sobreviviente, Sir Francis Haddock. Se dice que el barco tenía un cargamento que nunca se supo qué era y que Sir Francis, antes de morir, dijo que solo un Haddock verdadero podría descubrir el secreto del Unicornio. Un tipazo. Cuando Tintín vuelve a su apartamento, se da cuenta que le robaron el barco. Qué inseguro que está Bélgica, amigo. Como Tintín es inteligente, se le ocurre que Sakharine le robó el barco, así que decide meterse a la mansión Marlinspike. Ahí se da cuenta que la mansión es propiedad de los Haddock, y después de casi ser atacado por un perro, Tintín se mete en la mansión, donde encuentra el barco. Lástima que se come alto golpe por meterse en propiedad privada. Tintín acusa a Sakharine de robarle el barco, pero Sakharine le pregunta si está seguro que ese es el suyo. Es ahí cuando se da cuenta que hay 2 barcos, porque este no tiene el mástil roto. Sakharine lo echa de la mansión, pero antes el mayordomo, Néstor, le dice que espera que encuentre todas las piezas, que las cosas se pierden con facilidad.
Tintín vuelve a su apartamento para darse cuenta que otra vez entraron, hasta que Milú lo guía hacia el cilindro. Milú puesta que tiene que ser el personaje animal más útil del cine. El papelito dentro del cilindro habla de 3 hermanos y 3 unicornios, por lo que intuimos que hay más papelitos para buscar. El tipo del principio va a buscar a Tintín y mientras nuestro amigo colorado apunta con una pistola, el hombre le explica que su vida está en peligro, cuestión que lo terminan cagando a balazos. Qué peligroso que está Bélgica, amigo, no voy a ir jamás. Mrs. Finch! A man's been shot on our doorstep! Not again. ¿Cuánta gente habrá muerto en la puerta de Tintín? Con su último aliento, el tipo marca unas letras en el diario. Al otro día, Tintín habla con Thompson y Thompson, sus 2 amigos que son agentes de Interpol y que claramente su apariencia física es un homenaje a Chaplin. Tintín termina descifrando que la palabra que intentó marcar el tipo es Carabullán. Los agentes le cuentan a Tintín que están intentando agarrar al carterista que vimos al principio y le muestran su sistema antirrobos de billetera. El tema es que se cruzan al carterista y después de intentar robarles a los agentes sin éxito, le termina cazando la billetera a Tintín, donde estaba el papelito del barco. Tintín intenta alcanzarlo en esta secuencia épica, pero lo tienen que salvar de casi ser atropellado. Y cuando vuelve a su casa se encuentra a estos tipos que le hacen secuestro express. No tuvo un segundo de tranquilidad desde que compró el barco de mierda. Milú sale a buscar a su dueño y se mete en una persecución que está de más. Bueno, salvo por el hecho de que tiene que pasar por unas vacas y le come las ubres a todas. ¿Eh? Sí, posta. Por eso quedó blanco. Resulta que a Tintín lo meten en un barco. ¿Y saben cómo se llama ese barco? Carabullán. Sí, si Tintín no puede resolver el misterio va hacia Tintín. Nuestro colorado favorito está en una celda y spawnea a Sakharin a pedirle el papelito que había en el barco. You mean the poem? Yes. A poem written in Old English. Yes. It was inside a cylinder. Yes. Concealed in the mast. Yes. I don't have it. Descubrimos que Milú logró meterse a Carabullán y libera a Tintín masticándole la cuerda con la que lo ataron. Tintín se encierra mientras busca una salida y se le ocurre escapar por una ventana hacia otra parte del barco. Lanza una cuerda con una tabla de madera que termina entrando en una oficina y cuando los del barco abren la puerta, se cagan a tiros. Pero no es que Tintín se puso a dispararle a los tipos, sino que les amagó haciendo que se disparen todos los corchos de las botellas de champán que había en el barco. Sí, Tintín y Milú son el dúo con más aura de la historia. Tintín termina entrando a la oficina donde está el capitán Haddock, que es este borracho, que le explica que Sakharin puso a la tripulación en su contra y que lo encerró dándole solo whisky para tomar. Well, I assumed it was locked. Tintín se pone a pelear contra un marinero y el capitán Haddock lo ayuda para poder escapar del barco. Haddock le explica que su abuelo le contó la historia del unicornio, pero que no la recuerda porque, bueno, el alcohol. También le dice que es el único heredero de los Haddock que queda, porque Sir Francis tuvo 3 hijos, lo que le hace a Tintín darse cuenta de que hay 3 modelos del barco y por ende son 3 los papelitos que tienen que encontrar. Haddock lo lleva a Tintín a una puerta cerrada. Well, is there a key? A key. El nivel de comedia de esta película es histórico. La llave la tiene uno de los marineros dormidos en un camarote y después de hacer destrozos, finalmente la consiguen. Lo que pasa es que la puerta era la bodega donde guardaban el alcohol, o sea que todo fue para que el capitán Haddock se llene de botellas. Los muchachos se disponen a escapar en un bote salvavidas. El tema es que Tintín ve que hay una sala de radios y se mete a investigar. Descubre que el barco está yendo a Vagar, un lugar en Marruecos donde va a haber una exposición especial con el barco que falta. Tintín se pone a mandar un mensaje en Morse, pero lo descubren, así que toca cagarse a tiros para poder escapar. Y Tintín posta que es Nathan Drake, porque esquiva todos los disparos y se baja a tipos mucho más grandes que él. Termina llegando al bote donde lo esperan Haddock y Milú y se las toman. Los del barco embisten el bote, matando a los muchachos. Mentira, era bait, ellos estaban en otro bote. ¿Un orto inmenso tuvieron? Ya lejos del barco, Tintín le muestra a Haddock el otro modelo del barco que tienen que ir a buscar. Y Haddock la verdad que no se acuerda de nada del misterio del unicornio, pero igual se dispone a llevar a Tintín a vagar, no sin antes pegarle con el remo a cada uno sin querer y dejándolos inconscientes. De vuelta en la ciudad de Tintín, Thompson y Thompson encuentran al ladrón de billeteras, pero no se dan cuenta que es él. En realidad van a devolver la billetera porque la encontraron en el saco del ladrón. Los agentes entran al apartamento del tipo que está lleno de billeteras y terminan encontrando la de Tintín. Haddock encuentra una botella de whisky, y como se caga de frío en el bote, se empeda y prende un fueguito. Lo apagan y se quedan a la deriva con el bote al revés, pero tienen tanta mala leche que cae una avioneta a dispararles para matarlos. A Tintín le queda una bala, pero como básicamente no hay nada que haga mal, le pega un tiro a la turbina, haciendo que los de la avioneta tengan que aterrizar en el agua. Tintín toma de rehén a los de la avioneta y se la roba, así que se disponen a ir a Marruecos volando. Cada vez que pasa algo bueno en esta peli pasa algo malo. Se terminan metiendo en una tremenda tormenta. Haddock se mama con alcohol medicinal y se arrancan a quedar sin nafta. La idea de Tintín es la siguiente: si ponen el alcohol en el depósito de combustible, la avioneta puede andar un rato más. Entonces Haddock sale de la avioneta y como se había tomado todo el alcohol, básicamente hace el erupto de la muerte y la avioneta pega alto turbo. Es increíble esta película. La avioneta se termina haciendo bolsa y los muchachos quedan varados en el desierto. Y acá comprobamos que Haddock es un tipazo porque salva a Tintín de ser triturado por la hélice. Los amigos andan por el desierto y como Haddock se queda sin alcohol, arranca a alucinar. Lo que la verdad que no está muy bueno, de no ser porque le empiezan a aparecer los recuerdos de la historia de Sir Francis. Y bueno, Milú se consiguió alto hueso en el desierto.
Cine. Sir Francis manejaba su tripulación por una tormenta hasta que se cruzó al barco pirata más picado de todos, pero como no es cagón decide enfrentarse. Y esto es increíble. Los barcos quedan enganchados por sus mástiles y después el barco pirata termina flotando por encima del barco de Sir Francis. Si no fuera porque los piratas medio que se los comen a los de la tripulación de Sir Francis, la verdad que bastante épico. Y por más que se les full incendia el barco, Sir Francis anda muy picado. ¿Entendés que se balancea por el barco y prende un cañón que termina sacando una banda de piratas para afuera? Cuestión que spawnea el pirata más malo de todos, pero antes de poder seguir, Haddock vuelve a la realidad y se olvida de la historia. Unos soldados terminan encontrando a los muchachos y los salvan de quedarla en el desierto. El tema es que el capitán Haddock está sobrio y no se acuerda de nada, ni siquiera de quién es Tintín. Pero Milú, demostrando que es el mejor personaje de la historia, le termina dando alcohol, lo que hace que Haddock se ponga todo loquito y arranca a pelear contra todos, alucinando que es Sir Francis. Se revela que el pirata más malo de todos es Rackham el Rojo, y Sir Francis se metió en una batalla épica que lamentablemente perdió. Los piratas se apoderaron del control del unicornio, y Rackham quiere el cargamento del barco, amenazando con matar a toda la tripulación del unicornio. Sir Francis le revela a Rackham el cargamento secreto: 400 kilos de oro, joyas y tesoros. Pero a Rackham le chupa un huevo y decide matar a toda la tripulación igual. Sir Francis logra liberarse y se dispone a hacer que el barco explote a la remierda. El tema es que Rackham lo intercepta y acá arranca otra batalla épica, donde Sir Francis y Rackham pelean mientras Francis intenta iniciar el fuego y Rackham lo apaga cada vez que puede. La maestría técnica de esta película no tiene ningún tipo de sentido. Claramente Spielberg aprovechó que podía hacer secuencias imposibles de filmar en la vida real y le sacó el máximo jugo que pudo. Igual no llegamos a la mejor secuencia de la película todavía. Cuando Sir Francis le saca a Rackham su máscara, Haddock se da cuenta que Sakharine es descendiente de Rackham el Rojo y que busca venganza por lo que su abuelo hizo años atrás. Sir Francis logra escapar mientras el barco vuela en miles de pedazos y aprovecha su sombrero para guardar una parte del tesoro. Los amigos se van a vagar a impedir que Rackham consiga el tercer rollo. Ahí se encuentran a Thompson y a Thompson, quienes le devuelven la billetera a Tintín. Se meten a la exposición del barco, donde Bianca Castafiore, esta cantante de ópera que es un personaje recurrente en los cómics, va a dar un concierto. Tintín le deja su rollo a Haddock y se van a la presentación de Bianca. Por primera vez, desde que conocemos al amigo Haddock, logra controlar su impulso por tomar alcohol con tal de proteger el rollo que le dio Tintín. El tema es que los marineros del Carabullán le pegan con la botella y se lo roban. Ustedes se preguntarán, ¿cómo va a ser Sakharine para robarse el barco si está ahí protegido por un vidrio antibalas? Bueno, el plan es que como Bianca Castafiore llega a notas altísimas, termina por romper cualquier vidrio, incluyendo el que protege al barco. Sakharine manda a su halcón a romper el mástil del barco para así robarse el cilindro, y acusa a Tintín y a Haddock de querer robarse el barco, por lo que tienen que salir de ahí en medio del caos. Tintín se enoja con Haddock porque piensa que perdió el rollo por mamerto, pero igual salen a perseguir a Sakharine en una moto. Haddock caza unos sacohetes pero le termina pegando una represa de agua. Milú se mete en el auto de Sakharine y los distrae, así que Tintín aprovecha y le saca todos los rollos. Haddock queda enganchado en un tanque que se lleva puesto un hotel, pero se le escapan los papelitos y el halcón los caza de nuevo. Milú logra agarrar al halcón. El tema es que el pájaro vuela levantándolo y Haddock salva a Milú, pero pierde los papeles. Mientras Haddock se caga a piñazos con los marineros, Tintín sigue el halcón. Y literal que hacen destrozos. ¿Cuántas viviendas habrán destruido en esta persecución? A Tintín se le desarma toda la moto y logra usar una cuerda de tirolesa con el manubrio hasta que salta por un balcón y llega a agarrar el halcón a tiempo. Ahí se da cuenta que los papeles forman números cuando se juntan. El tema es que Sakharine capturó a Haddock y a Milú y amenaza con ahogarlos. Entonces cuando los lanza al agua, Tintín tiene que soltar al pájaro para salvar a sus dos amigos. Ya más tranquilo, Haddock le pregunta a Tintín cuál es el plan, pero Tintín no quiere saber nada, se rindió. Cree que ya perdieron porque Sakharine tiene todos los rollos. Y esto es medio triste, es la primera vez que Tintín se rinde en cualquiera de sus apariciones. Y si sabes el contexto de la vida de Helge y que Tintín y Haddock son básicamente representaciones de él, una inocente y aventurera, y la otra, la versión adulta con todos sus defectos, esta parte pega el doble, porque Haddock le da un discurso a Tintín. There are plenty of others willing to call you a failure. Don't you ever say it of yourself. You care about something, you fight for it. Hit a wall, you push through it. There's something you need to know about failure, Tintin. You can never let it defeat you. Qué tipazo, por Dios. El Capitán Haddock es un personajazo. Lo que evoluciona en tan poco tiempo de película es genial. Tintín se da cuenta que pueden rastrear la frecuencia de radio de Carabullán y así saber para dónde van. Sakharine vuelve a Bélgica, supongo que es Bélgica, en realidad nunca lo dicen, donde lo espera Néstor y se sube a su auto. Resulta que Tintín volvió antes a Bélgica y le tienden una trampa a Sakharine, levantándole el auto con una grúa y llevándolo frente a las autoridades. Pero no va a ser tan fácil, ¿no? Sakharine saca un fierro y se niega a entregarse, y a Haddock lo ataca a Alan, el primer oficial de la tripulación del Carabullán. Tomen un shot cada vez que dije Carabullán en el video. Alan empieza a manejar la grúa para bajar a Sakharine del auto, pero Haddock lo tira para afuera y vuelve a tomar el control. Sakharine se baja y agarra otra grúa, comenzando una batalla épica. Soy estos dos mirando la peli. Sakharine atraviesa la cabina de la grúa de Haddock, pero de pedo sobrevive. El capitán agarra su grúa y le rompe toda la cabina. Si ninguno de los personajes tuviera tanto instinto de supervivencia, habrían tenido muertes dignas de destino final. El resto de la tripulación empieza a disparar, pero Milú agarra una caja con latas de cangrejo. Sí, es una referencia. Y los noquea a todos. El mejor perro que jamás existió. Haddock y Sakharine quedan enfrentados y Sakharine le baja la grúa al capitán, haciendo que se caiga. Acá Sakharine entra épicamente como su antepasado Rackham y comienzan un duelo de espadas.
Bueno, Haddock no tiene una espada, pero se entiende. Sakharine engancha a Haddock en una red y lo derriba, pero nuestro amigo agarra unas botellas de whisky y se las empieza a tirar. Esto debe ser ultra doloroso. Cuestión que Sakharine amenaza con prender fuego los rollos y le dice a Haddock que por qué no se pone a tomar como el mamerto que es. Pero aparece Tintín y le roba los rollos a Sakharine. Así que Haddock lo tira del barco y le patea la botella de whisky que lo deja inconsciente, hundiéndose en el mar. A pesar de que lo podrían haber dejado ahogarse, Thompson y Thompson lo sacan del agua y lo arrestan. Good ending, pero falta el tesoro. Tintín y Haddock se dan cuenta que los números que forman los 3 rollos muestran coordenadas y en este amague maravilloso en que nos hacen pensar que están en alta mar, en realidad están andando en auto y terminan llegando a la mansión Marlinspike. O sea, la locación del tesoro por la que Tintín anduvo perdido en distintos lugares del mundo en realidad era en el lugar donde arrancó todo. Es un movimiento maestro por parte de Sir Francis. Te manda a cualquier lado a buscar los barcos y el tesoro está en su casa. Tipazo. A Haddock se le ocurre buscar en la bodega, pero cuando Néstor lo lleva, Haddock está seguro que hay otra bodega. Y efectivamente la hay. La encuentra el amigo Milú. Cuestión que atrás de la bodega hay un muro que tapa toda otra sala, así que lo atraviesan y encuentran esta estatua. La estatua es de San Juan Evangelista y tiene una cruz. Esto se relaciona a la pista del rollo que hablaba sobre encontrar la cruz del águila y resulta que el amigo de la estatua era representado con este ave. Debajo de la estatua hay un globo terráqueo y apenas Haddock lo mira se da cuenta que hay una isla que no existe. Y a Tintín le cae la ficha. Solo un Haddock podría encontrar el tesoro, porque solo un Haddock puede identificar una isla fuera del lugar en un globo terráqueo. Así que presionan la isla y efectivamente está el tesoro en el sombrero de Sir Francis. Haddock se pone el sombrero y brinda con Tintín. Pero eso es solo una parte del tesoro. ¿Dónde está el resto? Bueno, Tintín encuentra en el globo una pista para llegar a todo el resto del tesoro y con los amigos dispuestos a encontrarlo, termina la película. Es una excelente película. Realmente no tiene sentido lo bien utilizados que están todos los recursos técnicos para contar la historia. La narrativa podrá ser sencilla porque el misterio no es tan complejo como la aventura en sí, pero mantiene un ritmo impecable donde nunca para. Apenas se nos introduce a Tintín, ya comienza el misterio y los peligros que este conlleva y el guión es muy inteligente en cómo va develando la trama y dando información. Es más, la película permite que uno investigue y aprenda junto a Tintín. Él es el personaje ajeno al universo y por esto vamos descifrando el misterio con él, de forma tal que inclusive deja que el espectador resuelva algunas pistas por sí solo. Aparte, es increíblemente graciosa y mantiene una fluidez en la acción que hace que no se desperdicie ni un solo segundo. Todas las decisiones de guión terminan influyendo en el final. La introducción del carterista que después entorpece la investigación de Tintín robándole la billetera, la presentación de la mansión siendo el lugar donde el tesoro está oculto en realidad, o cómo la relación entre Haddock y Sakharine va mucho más allá que por un tesoro. Pero bueno, siempre está la segunda película que... ¿Cómo? ¿No hay segunda peli? No hay segunda peli. Se supone que Steven Spielberg y Peter Jackson tenían pensado hacer una trilogía, y la segunda parte quedó en pausa por varios años. Nunca se canceló la idea de hacerla, pero se fueron ocupando con otros proyectos, y la segunda parte se fue empujando para adelante, que aparte se supone que a Peter Jackson le toca dirigir la segunda. Pero hace unos meses se confirmó que Peter Jackson está trabajando finalmente en la segunda película. Esperemos que el proyecto pueda completarse, y aunque uno solo puede soñar, es muy difícil que una segunda parte capture la magia que tiene esta peli. Ojo, tengo toda la fe del mundo, pero habrá que ver cuando finalmente salga. Por ahora nos quedamos con esta gran obra, que puso a todo un equipo a dar lo mejor de sí por una película que tiene un espíritu tan aventurero como su protagonista. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Díganme de qué otra película les gustaría que haya video y si les gustó no se olviden de darle like y suscribirse, por favor, así el canal sigue creciendo. Gracias por ver, nos vemos en la próxima película.